me parece. ¿Puede ser? Bueno, gente, nos dice por acá Mechi de Ituzaingó también, que el peronismo tiene que tener coherencia. Y le mando un mensaje directamente a Teresa García. Después lo leemos y se lo mandamos. Sergio de las Heras también nos está mandando una foto de la ruta. Dice, me viene corriendo la tormenta, el chancho móvil va a pasar y ha de ser el chancho volador. Vamos todavía. Bueno, hoy pasa el chancho volador. ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo era el chancho móvil? Es para mí es el 23 de diciembre, 23, 24 de diciembre. Sí. Que anda ahí el chancho móvil. El chancho volador va a ser hoy que viene una tormenta enorme. Sí. Bueno, vamos a la columna de nuestro querido Luis. ¿La adelantamos ya? ¿Le ponemos primera, Luis? ¿Estás listo? Sí. Perfecto. Vamos a escuchar a nuestro compañero Luis Brustein, como todos los martes, que está acá en el estudio y tenemos tiempo, un ratito largo para escucharlo. Me tomé el trabajito de buscar algunos datos que me parecen interesantes, ¿no? Para tratar de aclararnos a la cola de quién nos está colgando este gobierno, y hacer algunos datos comparativos. Comparativos en el sentido económico, porque ustedes saben, Estados Unidos viene de ser durante varias décadas la potencia más importante del planeta. Tan importante que incluso en la competencia terminó con la caída del muro. Y sin embargo, esa imagen que tenemos de Estados Unidos esplendoroso, donde todo el mundo vive en unos chalets hermosos, con unos autos último modelo, todo parece brillante y moderno. Estados Unidos ha cambiado mucho. No es más ese, por lo menos Estados Unidos, de la prosperidad, del modo de vida norteamericano, como decían ellos. Estados Unidos tiene en este momento 300 millones de habitantes, más o menos. Y hay un cálculo de pobreza. Algunos dicen que la pobreza da al 13,5, otros dicen que va más, al 17,8, pero todos coinciden en que hay más de 40 millones de pobres en Estados Unidos. O sea, casi la población de Argentina. Exactamente, es eso. Y hay otros datos más sorprendentes, porque la verdad que uno no creía que era así, ¿no? Uno pensaba que en la vieja teoría del imperio, que las contradicciones más importantes el imperio las derivaba a las economías periféricas y que entonces con eso se permitía tener menos niveles de pobreza, menos... Bueno, evidentemente algo pasa ahí. Yo creo que lo que pasa es que inventaron el tema de lo financiero, de la acumulación financiera, la renta financiera, y con eso dejó de haber trabajo, dejó de haber distribución, dejó de haber consumo. Es más o menos lo que quiere hacer aquí Milei, porque todo el mundo está en este momento mirando la elección que hubo en Nueva York, donde ganó Mandani, que se define como un socialista democrático dentro del Partido Demócrata, a la izquierda dentro del Partido Demócrata. Algunos dicen, las cifras oficiales de Nueva York dicen que hay alrededor de 10.000 personas en situación de calle. Las cifras extraoficiales dicen que hay más de 100.000 personas que no tienen, o por lo menos 100.000 personas que no tienen casa. Son cifras raras porque van de un extremo al otro, pero las imágenes que uno empieza a ver ahora de Nueva York no son más las de esa ciudad próspera a la que estábamos acostumbrados, sino que son imágenes de calles con gente en una situación de pobreza. Todo esto de la pandemia hacia acá, ¿no? Sí. Se agravó. En algunas ciudades antes, ¿no? Claro. Sí. Lo que era el cinturón de acero que se convirtió en el cinturón de rumbre, Detroit. Cuando empezaron a llevar las fábricas a otros países que tenían mano de obra más barata, todo el Detroit, Chicago, todas las ciudades industriales se fueron empobreciendo mal.
esa cifra coexiste al mismo tiempo con que Nueva York es una de las ciudades donde viven más cantidad de millonarios en dólares. Y millonarios no es que tienen ya $1 millón. Ahora, para hablar de millonarios, son los que pasan de los 100 millones, incluso de los 1.000 millones en algunos casos, ¿no? Hay como 500 millonarios en dólares viviendo en Nueva York, que es una de las ciudades que tiene más concentración de millonarios, y ese contraste tan terrible con los niveles de pobreza y de gente en situación de calle. Hay miles de puestos de recibimiento para la gente en situación de calle en Nueva York. Y algunos dicen que las cifras oficiales no corresponden porque ya hay gente que está hace tanto tiempo en situación de calle, prácticamente desde la pandemia, algunos, que viven en cuevas. Esto lo dicen los organismos que están encargados de dar atención a la gente que está en situación de calle. En las calles. Sí, yo creo, claro. Yo creo que en los parques o en situaciones de esas, ¿no? Mucha carpa se ve en las veredas directamente, carpita de esa tipo, carpita de playa, en las veredas, y la gente vive ahí. Sí. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires también, digo, ¿no? En los umbrales estos que son profundos, por ejemplo, de supermercados, que a la noche están desocupados, hay mucha gente durmiendo que tiene ya armadas, ¿no? Su lugar, con sus colchones, con sus cartones para cerrar la entrada. En los barrios están ahora también. Pero como que el sueño americano... Por eso, estamos hablando de un país que fue la potencia más importante no, digo, pero no, la aclaración la hacían con respecto a cuando dijimos, bueno, cuevas en la calle, las carpitas, y se me vino la imagen de que nosotros convivimos con la pobreza también. Y lo loco es que si lo comparas con China, es la contracara total, ¿no? Porque al revés, nosotros estamos acostumbrados a pensar en China en los años, del 78 para acá hubo una transformación muy grande en China, pero en los principios del milenio en China había un 70% de pobres, más o menos, ¿no? Esas eran las cifras que se daban. Las mediciones son diferentes según hay niveles de país bajo, nivel de país medio y nivel de país alto. Digo las cifras oficiales a nivel internacional. Y en este caso, por supuesto, la medición que se hacía con China era la de un país pobre en aquella época, ¿no? 70% de pobreza. Del 78, ahora China empezó a tener un crecimiento, la economía china empezó a tener un crecimiento con ese famoso crecimiento con tasas chinas, que eran de 10 puntos del Producto Bruto Anual, que es una barbaridad. Ahora, China aprovechó ese impulso y sacó a 800 millones de personas de la pobreza. Es increíble. O sea, si se la mide con aquel parámetro, no hay más pobreza. Si la medís con la medida de término medio, la pobreza en China estaría alrededor del 7%. Claro. Pero lo que no tiene en absoluto es indigencia. No tiene gente en situación de calle y no tiene gente sin techo. ¿Por qué? Porque, bueno, está la medicina es universal y al mismo tiempo hay un programa de seguro social para todos los trabajadores que si en el tiempo que están sin trabajo son asistidos por el Estado. O sea, eso más o menos es lo que fue haciendo China. Yo lo digo no para decir entonces tenemos que copiar a los chinos en todo. Digo la diferencia, ¿no? O sea, hay un proceso de desarrollo y hay un proceso de decadencia. Este gobierno nos ata a la economía que está en decadencia y la economía que está en decadencia, la primera exigencia que le pone es que nos desprendamos de las relaciones con la economía que está en ascenso. Y es peor todavía. En los números de comercio exterior de Estados Unidos es el primer socio de Argentina. En el aspecto financiero, nada más. Porque en el otro aspecto están China y Brasil. Y Estados Unidos estaría en el tercero, o sea, en el comercio de bienes.
Y China, en este momento, es el principal productor, tiene la tercera exportadora de granos. Es el primer, creo, socio en minería, en oro y litio. Es el tercero en la explotación de vaca muerta asociada a Bulgeroni. Los chinos tienen una regla: si vos lo dejás, te llevan los calcetines, los calzones y la camiseta. Si vos le decís, no, flaco, eso no, los chinos, decime cuál es el negocio. Vos le planteás, si ellos tienen rentabilidad, lo aceptan. No hay una imposición en ese sentido en las reglas comerciales. Y hay algunos que dicen, no es así, Estados Unidos, no hay un declive de Estados Unidos, porque sigue siendo la primera potencia militar, lo cual es cierto. Es una sociedad cuya economía está en declive. Si consideran los países individualmente. Sí, obvio, ¿no? Sí, pero por mucha diferencia. O sea, si vos pones Rusia más China, por un poquito pasan, las dos sumadas pasan a la potencia militar norteamericana. Pero la potencia militar norteamericana, tomado país por país, es varias veces más fuerte que la de los países que la siguen, ¿no? Que después viene Rusia y China estaba bastante atrás. Y lo que nos ha metido este gobierno es en ir abandonando el país con el cual con el cual se hace negocio, y nos está metiendo con un país que lo que quiere hacer es ocupar esos negocios desde un lugar mucho más ventajoso y meterse en la timba financiera, ese que es la actividad que genera más riqueza. Ustedes imagínense, Milei estuvo festejando porque el Producto Bruto creció, ¿no? Y entonces vos ves la lista de cuáles son las áreas donde creció y ves que cayó en la industria, cayó el comercio, cayó todo, pero lo único que creció es la actividad financiera, que cayó 26 puntos, creció 26 puntos. O sea, esos 26 puntos equilibran los 3 puntos que cayó la industria, los 4 puntos que cayó el comercio, el consumo, todo lo demás que cayó. Claro, es una cantidad, 26 puntos que haya crecido una actividad, es una cantidad fabulosa. Pero todo el resto de la economía se fue al tacho. O sea, ese número que hace un promedio entre todas las actividades es falso. El ejemplo claro de lo que está haciendo en este momento Milei a nivel de la política exterior acaba de hacer la reunión de la CELAC con la Unión Europea, que se hizo en Santa Marta, en Colombia, y Argentina no mandó una representación. ¿Por qué? Porque el CELAC es un organismo en el cual no participan Estados Unidos ni Canadá. Obviamente yo creo que Vicky Donda, que está allá, va a hacer un informe más detallado de la reunión, ¿no? Pero es el lugar donde al país le puede interesar estar. Y la otra reunión a la cual se bajó el gobierno es la reunión del G20, sí, que se va a hacer ahora a fines de noviembre en Sudáfrica, en Johannesburgo. Y se bajó porque Sudáfrica es uno de los países que denunció a Netanyahu ante la Corte Internacional por los crímenes de guerra cometidos por su gobierno contra los palestinos en Gaza. En represalia, Donald Trump, el presidente norteamericano, castigó a Sudáfrica, le aumentó los aranceles, hizo toda la actuación que suele hacer Trump, y acusando a Sudáfrica de que los blancos no se respetan los derechos humanos de los blancos. O sea, la población negra, que sufrió décadas de esclavitud, y que cuando le tocó el momento de la libertad fue absolutamente pacífica, Trump
acusa a la población negra de violar los derechos humanos de la población blanca. De Entonces, una persecución no va a mandar, de los africanos. Una persecución a los africanos. Exactamente. Que es como se llama los blancos de Sudáfrica. Sí. Que ni siquiera los blancos de Sudáfrica lo están diciendo. ¿En serio? Los tipos están felices. Pero Estados Unidos, en su alianza con Israel, necesitó hacer esa demostración de que mantiene su alianza junto con los israelíes, con Netanyahu. En esa línea, Argentina se va aislando, se va convirtiendo en un país cuya única referencia es Estados Unidos, que tiene muchos problemas internos, que está perdiendo su preeminencia a nivel mundial y cuya economía es poco lo que nos puede aportar. Y ese es el camino que está eligiendo este gobierno para la política exterior argentina. Bien, gracias Luis. Ahora vamos a seguir conversando de este tema en un rato. Nada más la vamos a tener a Victoria Donda en línea y bueno, vamos a hablar de la CELAC. 2 minutos pasaron de las 7 de la tarde. La temperatura 20 grados a esta hora. Depende de dónde mires. Allá dice 19, ¿no? No, allá dice 27. Ah, 27. Claro, No, 27, no puede ser 27 de ninguna manera. 27.8 dice allá. Bueno, les prometo que después de la media vuelta entro al servicio meteorológico y más o menos, claro.